La tragedia de las gemelas Herrera, la novia cambiada, 1876, Guanajuato. Segunda parte. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Así que, sigamos con esta continuación de la historia, la tragedia de las gemelas Herrera. Capítulo 8. El banquete en la casa de los Herrera fue un evento magnífico. El patio central había sido transformado en un salón de fiesta, con mesas largas cubiertas con manteles blancos, decoraciones florales en cada esquina y lámparas de aceite que crearían una iluminación suave cuando cayera la noche. Los invitados comieron y bebieron con abundancia. El mole poblano fue recibido con exclamaciones de aprecio. El pulque y el vino fluyeron generosamente. Los músicos tocaron canciones tradicionales y algunos de los invitados más jóvenes bailaron en el espacio central del patio. Rafael estaba radiante de felicidad. Se movía entre los invitados, aceptando felicitaciones, compartiendo copas con los hombres, agradeciendo a las mujeres sus buenos deseos. Cada vez que miraba a su nueva esposa, sentada en la mesa principal, con el velo ahora retirado pero con la mirada modestamente baja, sentía una oleada de satisfacción y de afecto. Había encontrado no solo una esposa económicamente ventajosa, sino una mujer a quien genuinamente amaba. Inés, sentada en la mesa principal entre Rafael y su madre, se sentía como si estuviera actuando en una obra de teatro. Sonreía cuando era apropiado. Asentía en respuesta a los comentarios, aceptaba las felicitaciones con murmullos de agradecimiento. Pero por dentro se sentía completamente vacía. Había cometido un pecado terrible, había mentido ante el altar de Dios, y no había forma de deshacerlo. Doña Carmen, sentada al otro lado de Inés, vigilaba cada movimiento de su hija con ojos de halcón. Cada vez que Inés vacilaba, cada vez que parecía a punto de decir algo inapropiado, doña Carmen intervenía con una pregunta o un comentario que desviaba la atención. Don Rodrigo, por su parte, se había retirado a una esquina del patio con un grupo de comerciantes y estaba discutiendo negocios, aparentemente sin preocupación alguna. Pero aquellos que lo conocían bien podían notar la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos tamborileaban constantemente contra su vaso. El banquete continuó durante horas. El sol comenzó a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Las lámparas de aceite fueron encendidas, creando un resplandor cálido que hacía que todo pareciera casi mágico. Finalmente, cuando la noche había caído completamente, llegó el momento que todos esperaban: la partida de los recién casados hacia su nueva casa. Rafael había arreglado que una carroza decorada con flores los llevara desde la casa de los Herrera hasta su propia casa, donde comenzarían su vida juntos. Los invitados se reunieron para despedirse de los novios. Hubo abrazos, lágrimas de las mujeres, palmadas en la espalda de los hombres. Inés abrazó a su madre, y doña Carmen le susurró al oído: «Sé fuerte, recuerda por qué haces esto». Rafael ayudó a Inés a subir a la carroza. El vestido de novia, aunque hermoso, era enormemente incómodo, y el corsé había estado apretando su respiración durante todo el día.
Se sentía mareada y exhausta. La carroza se puso en marcha. Los invitados gritaron buenos deseos y bendiciones. Y entonces, por primera vez desde la mañana, Inés y Rafael estuvieron solos. Rafael tomó la mano de Inés y la apretó suavemente. Lucía, dijo, usando el nombre de su hermana, y cada vez que lo hacía, era como una puñalada para Inés. Sé que este día ha sido agotador, pero estoy tan feliz, tan increíblemente feliz de que finalmente seas mi esposa. Inés forzó una sonrisa. Yo también, murmuró, aunque las palabras casi se ahogaban en su garganta. El viaje hasta la casa de Rafael fue corto. Cuando llegaron, Rafael bajó primero y luego ayudó a Inés a descender. La casa estaba iluminada con velas. Rafael había despedido a los sirvientes para esa noche, queriendo privacidad absoluta para él y su nueva esposa. La entrada a la casa de Rafael era más modesta que la de los Herrera, pero estaba decorada con buen gusto. Rafael guió a Inés a través de las habitaciones, mostrándole con orgullo los muebles que había comprado, los adornos que había seleccionado. Quería que todo fuera perfecto para ti, decía, y la sinceridad en su voz hacía que la culpa de Inés fuera casi insoportable. Finalmente llegaron a la habitación principal, el dormitorio. Era una habitación grande con techos altos, decorada en tonos de azul y blanco. La cama matrimonial dominaba el espacio, grande y amenazante con su dosel de tela y sus sábanas de lino fino. Fue entonces cuando la realidad de la situación golpeó a Inés con toda su fuerza. Rafael era su esposo ahora, legalmente, a los ojos de Dios y de la ley, y él esperaría ejercer los derechos maritales que esa posición le concedía. Rafael debió notar la palidez repentina en el rostro de Inés porque se acercó a ella con preocupación. «¿Estás bien, Lucía? Te ves muy pálida». Inés se dejó caer en una silla, sintiendo que las piernas no la sostendrían. Me siento mal», dijo, y no era del todo mentira. Sentía náuseas reales, un mareo que hacía que la habitación girara a su alrededor. «El día ha sido muy largo», dijo Rafael comprensivo, «y este vestido debe ser terriblemente incómodo. Déjame ayudarte a quitártelo». Se acercó a ella y comenzó a desabrochar los pequeños botones de perla en la espalda del vestido. Sus dedos trabajaban con cuidado, pero cada botón que se abría era un paso más hacia una línea que Inés sabía que no podía cruzar. «No», dijo repentinamente, apartándose. «No, por favor. Me siento realmente mal. Creo que voy a vomitar». Y de hecho, corrió hacia la palangana que había en un rincón de la habitación y vomitó, vaciando su estómago que de todas formas estaba casi vacío, porque apenas había podido comer durante el banquete. Rafael estaba a su lado en un instante, sosteniendo su frente, murmurando palabras de consuelo. «Pobre Lucía, has tenido un día tan agotador. Déjame llamar a un médico». «No», dijo Inés débilmente, «no hace falta un médico. Solo necesito descansar. Solo necesito dormir». Rafael la ayudó a levantarse y la guió hacia la cama. Con manos gentiles, quitó el velo que aún estaba prendido en su cabello, luego la ayudó a recostarse, vestida aún con el elaborado vestido de novia. «Descansa», dijo Rafael suavemente, cubriendo a Inés con una manta ligera. «Tenemos toda la vida por delante. No hay prisa». Se sentó en una silla junto a la cama, vigilando a Inés con preocupación. Eventualmente, exhausto él mismo por las emociones del día, se recostó en un diván al otro lado de la habitación y se quedó dormido. Inés permaneció despierta durante horas, mirando el techo en la oscuridad, escuchando la respiración profunda de Rafael. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había permitido que llegara tan lejos? Pensó en Lucía, dormida en la casa de sus padres,
ajena a todo lo que había sucedido. Cuando Lucía despertara, ¿qué le dirían? ¿Cómo reaccionaría cuando supiera que su hermana se había casado con el hombre que ella amaba? Y pensó en Rafael, este hombre bueno que había sido engañado de la manera más vil. Él creía que se había casado con Lucía, que la mujer que yacía en la cama de su habitación era la mujer a quien había cortejado durante meses. ¿Cómo reaccionaría cuando descubriera la verdad? Inés sabía que la verdad tendría que salir eventualmente. No había forma de mantener este engaño indefinidamente. ¿Pero cuándo? ¿Y cómo? Capítulo 9. El amanecer del domingo 16 de junio encontró a Inés aún despierta. Rafael se había despertado temprano y viendo que Inés parecía estar dormida, había salido silenciosamente de la habitación para darle más tiempo de descanso. Inés escuchó sus pasos alejarse, escuchó el sonido de agua corriendo en otra parte de la casa. Se sentó en la cama, todavía vestida con el vestido de novia arrugado, y trató de pensar qué hacer. Sabía que no podía continuar con este engaño. No podía permitir que Rafael continuara creyendo que ella era Lucía. Cada hora que pasaba hacía que la situación fuera peor, que la verdad fuera más difícil de revelar. Pero antes de que pudiera decidir cómo proceder, escuchó un golpe urgente en la puerta principal de la casa. Voces alzadas, pasos apresurados. Rafael regresó corriendo a la habitación con el rostro pálido. «Lucía», dijo, usando todavía el nombre equivocado, «hay un mensajero de tu casa. Dice que es urgente. Tu padre necesita verte inmediatamente». El corazón de Inés se hundió. Sabía lo que esto significaba. De alguna manera, Lucía había despertado. De alguna manera, la verdad había salido a la luz. Se levantó de la cama, mareada por la falta de sueño y la tensión. «Debo ir», dijo. «Por supuesto», respondió Rafael. «Te acompañaré». El viaje de regreso a la casa de los Herrera fue tenso y silencioso. Cuando llegaron, encontraron la casa en un estado de caos. Sirvientes corrían de un lado a otro con expresiones de pánico. Desde el interior se escuchaban gritos. Don Rodrigo los recibió en la entrada, con el rostro gris de furia y miedo. Sin mirar a Rafael, agarró el brazo de Inés y la arrastró al interior. «Tú», dijo a Rafael, «espera aquí». Rafael, confundido y preocupado, no tuvo más opción que obedecer. Don Rodrigo llevó a Inés a través de la casa hasta la habitación de las gemelas. Allí encontraron una escena que Inés nunca olvidaría. Lucía estaba de pie en medio de la habitación, aún con el camisón blanco en el que había dormido, con el cabello suelto y salvaje alrededor de su rostro. Sus ojos, cuando se posaron en Inés, mostraban una mezcla de horror, traición y comprensión terrible. «¿Qué has hecho?», susurró Lucía con la voz rota. «Inés, ¿qué has hecho?». Doña Carmen estaba en un rincón, llorando silenciosamente. Don Rodrigo soltó el brazo de Inés y se volvió hacia Lucía. «Cálmate, Lucía», ordenó. «Esto tiene solución. Rafael puede casarse contigo también. Podemos arreglarlo». «¿Arreglarlo?», gritó Lucía con una voz que Inés nunca había escuchado de su hermana. «¿Cómo puedes arreglar que mi hermana se haya casado con el hombre que yo amo? ¿Cómo puedes arreglar que hayas destruido mi vida?». Se volvió hacia Inés y el dolor en sus ojos era como un cuchillo. «Tú, ¿cómo pudiste? Somos hermanas, somos gemelas, compartimos todo, y tú me robaste lo único que quería en este mundo». «No fue así», dijo Inés, acercándose con las manos extendidas. «Lucía, por favor, lo hice por ti. Madre dijo que si la boda no se realizaba, Rafael rompería el compromiso, que quedarías deshonrada. Yo solo quería protegerte». «¿Protegerme?». Lucía retrocedió, mirando a Inés como si fuera una extraña. «¿Casándote con Rafael? ¿Tomando mi lugar en el altar? ¿Besándolo? Eso no es protección, Inés. Eso es traición. Fue idea de tu madre.
intervino don Rodrigo tratando de desviar la culpa. Inés solo obedeció. No, dijo Lucía, sacudiendo la cabeza. No puedes culpar solo a madre. Inés eligió hacer esto. Dijo los votos, besó a Rafael. Ella eligió. Y en ese momento, Lucía cayó de rodillas, sollozando. El dolor en aquella habitación era palpable, un peso que presionaba sobre todos. Fue entonces cuando Rafael, que había escuchado los gritos y había ignorado la orden de don Rodrigo de quedarse afuera, irrumpió en la habitación. Se detuvo en el umbral mirando la escena ante él. Dos mujeres idénticas, una vestida con un camisón blanco, la otra con un vestido de novia arrugado, y en ese momento, con las dos hermanas una al lado de la otra, la verdad se hizo evidente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Rafael con la voz peligrosamente baja. Don Rodrigo intentó intervenir. «Rafael, hay una explicación, si me permites». «¿Quién eres tú?», preguntó Rafael, ignorando a don Rodrigo y dirigiéndose directamente a la mujer que había creído que era su esposa. «¿Quién eres realmente?». Inés no pudo mirarlo a los ojos. «Soy Inés», susurró. El silencio que siguió fue absoluto. Rafael se quedó inmóvil, procesando esta revelación. Luego, lentamente, la comprensión se extendió por su rostro, seguida de una ira fría y terrible. «Me engañaste», dijo, con la voz temblorosa de furia contenida. «Todos ustedes me engañaron, me hicieron pronunciar votos a una impostora, me hicieron creer que me estaba casando con Lucía cuando todo el tiempo...». No pudo terminar la frase. Se volvió hacia don Rodrigo. «¿Usted lo sabía? ¿Lo planeó?». Don Rodrigo trató de mantener la compostura. La situación era complicada. Lucía estaba enferma, no podíamos cancelar la boda. Hicimos lo que era necesario para... ¿Para qué?, explotó Rafael. ¿Para asegurar la dote? ¿Para evitar un escándalo? ¿Y qué hay de mi honor? ¿Qué hay de la confianza? ¿Qué hay del sacramento que pensé que estaba haciendo ante Dios? Se volvió hacia Inés, y la mirada en sus ojos hizo que ella se encogiera. «Tú estuviste allí en el altar, pronunciaste los votos. Me besaste, todo mientras sabías que era un engaño. ¿Cómo pudiste?». «Lo siento», sollozó Inés, «lo siento tanto. No sabía qué más hacer. Pensé que estaba salvando a Lucía». «¿Salvándola?». Rafael miró a Lucía, que todavía estaba de rodillas en el suelo llorando. Algo en la expresión de Rafael se suavizó cuando la vio. Aquella era la mujer a quien había cortejado, a quien había llegado a amar. Aquella era la mujer con quien había planeado pasar su vida. Se acercó a Lucía y se arrodilló frente a ella. «Lucía», dijo suavemente, «¿tú sabías esto? ¿Sabías que Inés tomaría tu lugar?». Lucía levantó la mirada, y los ojos de Rafael se encontraron. En ellos, él vio solo dolor y confusión. «No», susurró Lucía, «no lo sabía. Me dieron algo para dormir. Cuando desperté, todo había terminado». Rafael asintió lentamente. Se puso de pie y se volvió hacia don Rodrigo y doña Carmen. «Esto no va a quedar así», dijo con voz fría. «Han cometido un fraude, me han engañado, y pagarán por ello». Salió de la habitación antes de que alguien pudiera detenerlo. Sus pasos resonaron en el pasillo, luego se escuchó el portazo de la puerta principal. Don Rodrigo se hundió en una silla, con el rostro entre las manos. Doña Carmen continuaba llorando en su rincón. Las dos hermanas gemelas, que habían sido inseparables toda su vida, ahora estaban separadas por un abismo de dolor y traición. Capítulo 10. El resto de aquel domingo transcurrió en un silencio tenso en la casa de los Herrera. Lucía se encerró en su habitación y se negó a hablar con nadie, especialmente con Inés. Don Rodrigo se refugió en su estudio, bebiendo brandy y tratando de pensar en cómo contener el daño. Doña Carmen se pasó el día rezando en el altar familiar, murmurando oraciones de perdón. Inés se quedó en la sala, sentada en la misma silla durante horas.
todavía vestida con el vestido de novia que ahora parecía una burla cruel. Se sentía completamente vacía, completamente destrozada. Había destruido todo: su relación con su hermana, el futuro de Lucía, la confianza de Rafael. Y todo por un engaño que había sido concebido como protección, pero que había resultado en desastre. Rafael, mientras tanto, había regresado a su casa. Se encerró en su estudio y pasó horas tratando de procesar lo que había sucedido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena en la basílica, pronunciando votos a una mujer que no era quien él creía. Veía el beso, el banquete, todos los momentos que había creído genuinos y que ahora se revelaban como mentiras. Pero más que la traición, lo que lo atormentaba era el dolor que había visto en los ojos de Lucía. La mujer a quien amaba había sido víctima de este engaño tanto como él. Ella no había sabido nada. Ella también había sido traicionada. Y luego estaba la furia, una furia ardiente hacia los Herrera que lo habían engañado de la manera más vil. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a jugar con su vida, con sus sentimientos, con el sacramento del matrimonio? Conforme pasaban las horas, la furia de Rafael fue creciendo hasta convertirse en un deseo ardiente de venganza. Ellos habían jugado con él, habían hecho de él un tonto. Pagarían por ello. Cuando cayó la noche, Rafael tomó una decisión. Se vistió completamente de negro, tomó el revólver que guardaba en su escritorio para protección y salió de su casa. Las calles de Guanajuato estaban oscuras y silenciosas. La mayor parte de la ciudad dormía. Rafael caminó por los callejones empedrados, su mente fija en un solo propósito. Iba a la casa de los Herrera. Iba a confrontarlos nuevamente. Iba a exigir satisfacción. Cuando llegó a la casa, encontró las luces apagadas, excepto por una en la planta alta, la habitación de las gemelas. Rafael conocía la distribución de la casa por sus visitas durante el cortejo. Sabía que había una puerta lateral que a veces quedaba sin cerrar bien. Probó la puerta y se abrió sin resistencia. Entró en la casa silenciosamente, como un fantasma. Subió las escaleras, cada paso cuidadoso para no hacer ruido. Su mano apretaba el revólver en su bolsillo. Llegó a la puerta de la habitación de las gemelas. Desde el interior escuchó el sonido de alguien llorando. Abrió la puerta lentamente. Inés estaba sola en la habitación, sentada en su cama, todavía con el vestido de novia puesto. Cuando vio a Rafael entrar, se puso de pie, con los ojos muy abiertos de sorpresa y miedo. «Rafael», susurró, «¿qué estás haciendo aquí?» Rafael cerró la puerta detrás de él. En la luz tenue de la vela, su rostro parecía el de un extraño. «Vine por respuestas», dijo con voz baja y peligrosa. «Vine a que me digas por qué. ¿Por qué me hicieron esto?» Inés retrocedió un paso. «Ya te lo dije. Lucía estaba enferma. No podía casarse. Mi madre pensó que si la boda se cancelaba, tú romperías el compromiso. Pensó que esto era la única solución». «Y tú simplemente obedeciste», dijo Rafael acercándose. «Simplemente fuiste al altar y pronunciaste votos que no tenías derecho a pronunciar. Simplemente me besaste. Simplemente me engañaste en el momento más sagrado de mi vida». «Lo siento», lloró Inés. «Lo siento tanto. No sabía qué más hacer». «¿Dónde está Lucía?», preguntó Rafael bruscamente. Está con el doctor Velarde. Mi padre la llevó allí porque la fiebre empeoró después de que tú te fuiste». Era mentira. Lucía estaba en realidad en la habitación de sus padres, donde doña Carmen la vigilaba. Pero Inés, aterrorizada por la intensidad de Rafael y por el bulto del revólver que podía ver en su bolsillo, dijo lo primero que le vino a la mente. Rafael se acercó más, y sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y furia. «Tú»,
dijo, casi escupiendo las palabras. Has destruido mi vida. Has destruido lo que podría haber sido un matrimonio feliz con una mujer que amaba. ¿Y para qué? ¿Para una dote? ¿Para evitar un escándalo? Sacó el revólver de su bolsillo. No lo apuntó directamente a Inés, pero la amenaza estaba implícita. Inés retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. «Por favor», susurró. «Por favor, Rafael. No quería hacerte daño, solo quería proteger a mi hermana». «Tu hermana», dijo Rafael amargamente. «Lucía es tu hermana, y aún así le robaste su matrimonio. ¿Qué clase de hermana hace eso?» Las emociones de Rafael estaban completamente fuera de control. El dolor, la traición, la humillación de haber sido engañado de una manera tan completa, todo se había acumulado hasta convertirse en una furia ciega. Se acercó a Inés hasta que estuvo a solo centímetros de ella. «Mírame», ordenó. «Quiero que me mires a los ojos y me digas por qué pensaste que tenías derecho a hacer esto». Inés levantó la mirada, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No pensé que tenía derecho», susurró. «Sabía que estaba mal, pero mi madre me convenció de que era la única manera de salvar a Lucía. Y yo amo a mi hermana más que a nada en el mundo. Haría cualquier cosa por ella». «¿Cualquier cosa?», preguntó Rafael. «¿Incluso mentir ante el altar de Dios? ¿Incluso engañar a un hombre inocente? ¿Incluso destruir lo que podría haber sido su felicidad?» Inés no tenía respuesta, solo podía llorar. Lo que sucedió después ocurrió en una fracción de segundo. Rafael, con todas sus emociones fuera de control, levantó la mano, posiblemente para señalar algo, posiblemente en un gesto de frustración. El revólver estaba aún en su mano. Inés, aterrorizada, pensó que iba a dispararle y gritó. El grito asustó a Rafael. Su dedo, que descansaba en el gatillo, se contrajo involuntariamente. El disparo resonó en la habitación cerrada como un trueno. La bala golpeó a Inés en el pecho. Ella miró a Rafael con expresión de sorpresa, luego bajó la mirada hacia la mancha de sangre que se extendía rápidamente sobre el blanco puro del vestido de novia. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo. Rafael se quedó paralizado, mirando el revólver en su mano como si fuera un objeto extraño. «No», susurró. «No, yo no quería. No era mi intención». Se arrodilló junto a Inés, dejando caer el revólver. La sangre empapaba el vestido, formando un charco oscuro en el suelo. «Inés», dijo Rafael con la voz rota. «Inés, yo no. Fue un accidente. No quería». Pero Inés ya no podía escucharlo. Sus ojos se vidriaron. Su respiración se volvió superficial y luego se detuvo. En el espacio de segundos pasó de viva a muerta. Rafael se sentó en el suelo, con las manos cubiertas de la sangre de Inés, mirando el cuerpo que yacía frente a él. ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho? El sonido del disparo había despertado a toda la casa. Escuchó gritos, pasos corriendo por el pasillo. La puerta se abrió de golpe y don Rodrigo entró, seguido de doña Carmen y varios sirvientes. La escena que encontraron estaba grabada en la pesadilla más oscura. Inés muerta en el suelo, vestida con el vestido de novia ahora empapado de sangre, y Rafael arrodillado junto a ella, con las manos ensangrentadas y el revólver en el suelo a su lado. «¡Asesino!», gritó doña Carmen, cayendo de rodillas junto al cuerpo de su hija. «¡Ha matado a mi hija!». Don Rodrigo se volvió hacia los sirvientes. «¡Vayan por las autoridades! ¡Rápido!». Rafael no intentó huir. Se quedó allí en estado de shock mientras los sirvientes corrían a buscar a los guardias de la ciudad. No podía apartar los ojos del cuerpo de Inés. Había venido buscando respuestas, buscando confrontación, pero no esto. Nunca esto. Capítulo 11. Las autoridades llegaron en menos de una hora. Los guardias de Guanajuato, acompañados del juez local, encontraron la escena exactamente como la habían dejado. Rafael seguía arrodillado junto al cuerpo.
Don Rodrigo estaba de pie junto a la puerta con expresión pétrea, y doña Carmen abrazaba el cuerpo sin vida de su hija, sollozando incontrolablemente. Rafael fue arrestado de inmediato. Ni siquiera intentó resistirse. Permitió que los guardias lo esposaran y lo sacaran de la casa. En la calle, una multitud se había reunido, despertada por el sonido del disparo y los gritos. Los rumores ya habían comenzado a circular. Se decía que el novio de la boda del día anterior había vuelto y había asesinado a su esposa en un ataque de celos o locura. Rafael fue llevado a la prisión municipal, un edificio sombrío de piedra en el centro de la ciudad. Lo encerraron en una celda pequeña y oscura y allí se quedó, sentado en el camastro, mirando las paredes de piedra mientras trataba de procesar lo que había sucedido. En la casa de los Herrera, el caos continuaba. El cuerpo de Inés fue llevado a la sala principal y colocado en una mesa larga cubierta con sábanas blancas. Doña Carmen lavó la sangre del cuerpo de su hija, llorando todo el tiempo, mientras murmuraba oraciones. El vestido de novia, irremediablemente arruinado, fue cortado y retirado. Fue entonces cuando Lucía, que había estado en la habitación de sus padres y había escuchado el disparo, pero no había entendido lo que significaba, bajó las escaleras. Cuando vio el cuerpo de su hermana gemela en la mesa, lanzó un grito que resonó por toda la casa. Se precipitó hacia el cuerpo, tocando el rostro frío de Inés, llamándola por su nombre una y otra vez. «No, no, no», repetía. «Inés, por favor, despierta. No me dejes». Pero Inés nunca despertaría. La hermana con quien Lucía había compartido cada momento de su vida, con quien había compartido secretos y sueños, estaba muerta. Y en ese momento, mientras Lucía abrazaba el cuerpo frío de su hermana, algo se rompió dentro de ella. El dolor era tan profundo, tan absoluto, que sentía como si una parte de ella misma hubiera muerto también. Las horas siguientes fueron un borrón. El doctor Velarde vino y certificó la muerte. El párroco fue llamado para administrar los últimos ritos, aunque llegó demasiado tarde. Los arreglos para el funeral comenzaron de inmediato. Pero Lucía, que todavía estaba debilitada por la fiebre de los días anteriores, comenzó a empeorar rápidamente. El shock emocional de la muerte de su hermana, combinado con su condición física ya comprometida, resultó ser demasiado para su cuerpo. Para la mañana del lunes 17 de junio, Lucía ardía de fiebre nuevamente. Su respiración se había vuelto laboriosa, y había una palidez en su piel que alarmó al doctor Velarde cuando vino a examinarla. «La infección se ha extendido a los pulmones», dijo el doctor con gravedad. «Su estado es muy grave. Deben prepararse para lo peor». Doña Carmen, que ya había perdido a una hija, cayó de rodillas junto a la cama de Lucía. «No», suplicó, «no puedes llevarla a ella también. Por favor, Dios, no a ella también». Pero las oraciones de doña Carmen no fueron escuchadas. Para el martes 18 de junio, apenas 3 días después de lo que debería haber sido su boda, Lucía Herrera murió. Su último suspiro fue el nombre de su hermana gemela. La casa de los Herrera se convirtió en una casa de luto. 2 ataúdes fueron colocados lado a lado en la sala principal. Las gemelas, que habían entrado al mundo juntas, saldrían de él juntas también. El funeral se llevó a cabo el jueves 20 de junio, en la misma basílica donde solo 5 días antes se había celebrado una boda. Pero ahora, en lugar de flores blancas y decoraciones festivas, la iglesia estaba cubierta con telas negras y velas de luto. Toda la ciudad de Guanajuato parecía estar presente, no por respeto o amor hacia los Herrera, sino por morbosa curiosidad. Los rumores habían circulado rápidamente. La historia del engaño en la boda, el asesinato de la novia impostora, la muerte de la novia verdadera. Era el escándalo más grande que Guanajuato había visto en años.
Don Rodrigo y doña Carmen estaban sentados en el primer banco, con los rostros demacrados y envejecidos. En el espacio de 5 días habían perdido a sus 2 hijas y habían visto destruirse su reputación. Los otros asistentes al funeral los miraban con una mezcla de lástima y juicio. El padre Anselmo pronunció el sermón fúnebre, hablando sobre la fragilidad de la vida y los misterios del plan de Dios. Pero sus palabras sonaban huecas en el espacio vasto de la basílica. Después del funeral, las gemelas fueron enterradas juntas en el cementerio municipal, en una tumba doble que don Rodrigo había mandado a preparar. La lápida de mármol llevaba sus nombres y fechas, y una inscripción simple: Hermanas en vida, hermanas en muerte. Capítulo 12. Mientras la familia Herrera lloraba a sus hijas, Rafael permanecía en la prisión, esperando el juicio que determinaría su destino. El caso era complejo legalmente. Rafael admitía haber disparado a Inés, pero insistía en que había sido un accidente, no un asesinato premeditado. Sin embargo, las circunstancias trabajaban en su contra. Había entrado a la casa de los Herrera por la noche, armado con un revólver. Había buscado deliberadamente a Inés. El hecho de que el disparo pudiera haber sido accidental no cambiaba el hecho de que sus acciones habían resultado en la muerte de una mujer. El juicio comenzó en julio de 1876. El tribunal se reunió en el edificio municipal, una sala grande con techos altos y ventanas que dejaban entrar la luz del sol de verano. El juez era un hombre mayor llamado Bernardo Ortiz, conocido por su severidad, pero también por su sentido de la justicia. Don Rodrigo presentó cargos de asesinato contra Rafael. En su testimonio, pintó a Rafael como un hombre violento que había entrado a su casa en la noche con la intención de matar. Doña Carmen, llorando en el estrado de los testigos, habló del terror que Inés debió haber sentido en sus últimos momentos. Rafael, representado por un abogado joven llamado Esteban Ruiz, presentó su defensa. Explicó el engaño que se había perpetrado, cómo los Herrera lo habían engañado en su propia boda. Explicó que había ido a la casa buscando respuestas, no para matar. Insistió en que el disparo había sido accidental, resultado de un movimiento involuntario, cuando Inés gritó y lo asustó. «Señoría», argumentó el abogado Ruiz, «mi cliente es víctima de un engaño terrible. Los Herrera lo engañaron de la manera más vil, sustituyendo a una hermana por la otra en el altar. Cuando mi cliente descubrió la verdad, fue natural que buscara confrontar a aquellos que lo habían engañado. El hecho de que llevara un arma era solo por precaución, viviendo en estos tiempos de incertidumbre. El disparo fue un accidente trágico, no un acto de asesinato». Pero el fiscal, un hombre corpulento llamado Arturo Mendoza, argumentó lo contrario. «El acusado», dijo el fiscal, «fue a la casa de los Herrera en medio de la noche, armado con un revólver cargado. Buscó específicamente a la señorita Inés Herrera. La confrontó en su habitación y le disparó. Estas no son las acciones de un hombre inocente que busca meras respuestas. Son las acciones de un hombre motivado por la ira y la venganza». El juicio duró varios días. Testigo tras testigo fueron llamados al estrado. Los sirvientes de los Herrera testificaron sobre la escena que encontraron. El doctor Velarde testificó sobre la naturaleza de las heridas de Inés. Conocidos de Rafael testificaron sobre su carácter, algunos diciendo que era un hombre pacífico, otros insinuando que tenía un temperamento violento. Pero el momento más dramático del juicio llegó cuando Rafael mismo tomó el estrado. Con voz temblorosa relató toda la historia: el cortejo a Lucía, la boda con quien creía que era Lucía, el descubrimiento del engaño y finalmente la confrontación fatal con Inés. «Yo amaba a Lucía», dijo Rafael con lágrimas en los ojos.
Creía que me estaba casando con la mujer a quien amaba. Cuando descubrí que había sido engañado, sentí que mi mundo se desmoronaba. Fui a la casa de los Herrera buscando entender por qué me habían hecho esto. No tenía intención de matar a nadie. El disparo fue un accidente, un terrible, terrible accidente. Miró directamente al juez. Pero acepto la responsabilidad por mis acciones. Por mi imprudencia al ir allí armado, por no controlar mis emociones, por no alejarme cuando debería haberlo hecho. Inés Herrera está muerta por mi culpa, incluso si no fue mi intención, y tendré que vivir con eso por el resto de mi vida. Fue un testimonio poderoso, y algunos de los presentes en la sala sintieron simpatía por Rafael. Después de todo, había sido víctima de un engaño terrible, pero otros sentían que, sin importar las circunstancias, había matado a una mujer y debía pagar por ello. El juez Ortiz deliberó durante 2 días completos. Cuando finalmente regresó con su veredicto, la sala del tribunal estaba completamente llena. El silencio era absoluto cuando el juez comenzó a hablar. He considerado cuidadosamente toda la evidencia presentada en este caso, comenzó el juez Ortiz. No hay duda de que el acusado, Rafael Montero, fue víctima de un engaño deplorable por parte de la familia Herrera. El acto de sustituir a una hermana por otra en el altar es un fraude de la peor clase, una violación de la confianza y de la santidad del sacramento del matrimonio. Hubo un murmullo de asentimiento en la sala. Don Rodrigo y doña Carmen bajaron las cabezas. Sin embargo, continuó el juez, y su tono se volvió más severo, el engaño del que fue víctima el señor Montero no le daba derecho a tomar la justicia en sus propias manos. Al ir a la casa de los Herrera en medio de la noche, armado con un revólver, con la intención de confrontar a la señorita Inés Herrera, el señor Montero puso en marcha una cadena de eventos que resultaron en la muerte de esa joven mujer. Rafael cerró los ojos, sabiendo lo que vendría a continuación. El tribunal reconoce que el disparo puede no haber sido completamente intencional, dijo el juez, pero la imprudencia del señor Montero, su falta de control sobre sus emociones y su decisión de ir armado a la confrontación constituyen una negligencia tan grave que resulta en culpabilidad criminal. El juez hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala. Por lo tanto, encuentro al acusado, Rafael Montero, culpable de homicidio. La sentencia de este tribunal es la muerte por ahorcamiento, a llevarse a cabo en 30 días a partir de hoy. Un grito se escuchó en la sala. Era una mujer entre la audiencia que había conocido a Rafael. Don Rodrigo y doña Carmen no mostraron emoción alguna. Rafael simplemente asintió, como si hubiera estado esperando esta sentencia. Los guardias se lo llevaron de la sala mientras los espectadores murmuraban entre sí. Algunos pensaban que la sentencia era justa. Otros pensaban que era demasiado severa, dado que el hombre había sido terriblemente engañado. Pero la ley era la ley, y el veredicto del juez era final. Rafael fue devuelto a su celda, donde pasaría los últimos 30 días de su vida. Le permitieron recibir visitas del padre Anselmo, quien vino a escuchar su confesión y a ofrecerle consuelo espiritual. Rafael pasaba las horas escribiendo cartas, la mayoría de las cuales eran una apología y una explicación de su versión de los eventos. En una de estas cartas, escrita a un amigo de su juventud, Rafael escribió: «He sido condenado a morir por la muerte de Inés Herrera, y acepto esta sentencia como justa según la ley. Pero quiero que sepas la verdad completa de lo que sucedió. Los Herrera me engañaron en el día que debería haber sido el más feliz de mi vida. Sustituyeron a Inés por Lucía en nuestra boda, haciendo una burla del sacramento y de mis sentimientos. Cuando fui a confrontarlos, buscaba respuestas, no venganza.
El disparo que mató a Inés fue un accidente terrible, pero soy responsable de él, y ahora pagaré con mi vida. Solo espero que, cuando esta carta sea leída, la verdad sea conocida y mi nombre no sea recordado solo como el de un asesino, sino también como el de un hombre que fue cruelmente engañado. Capítulo 3. El día de la ejecución llegó el 20 de agosto de 1876, exactamente 30 días después de la sentencia. El patíbulo había sido construido en la plaza principal de Guanajuato, donde las ejecuciones públicas se llevaban a cabo según la tradición de la época. Era una mañana calurosa, el sol ya brillaba con intensidad, aunque apenas eran las 8 de la mañana. Una multitud se había reunido en la plaza, cientos de personas que habían venido a presenciar la ejecución. Algunos por morbosa curiosidad, otros porque sentían que la justicia debía ser vista para que tuviera su efecto completo en la sociedad. Rafael fue traído desde la prisión en una carreta abierta, vestido con ropas simples de algodón blanco. Estaba pálido y delgado, habiendo perdido mucho peso durante sus semanas en prisión, pero mantenía la cabeza alta. El padre Anselmo caminaba junto a la carreta, murmurando oraciones. Cuando la carreta se detuvo frente al patíbulo, Rafael bajó con la ayuda de los guardias. Subió los escalones de madera hacia la plataforma donde la soga esperaba. El verdugo, un hombre de rostro cubierto según la costumbre, estaba de pie junto a la palanca que abriría la trampilla. El juez Ortiz estaba presente, como la ley requería, para certificar que la sentencia se llevaba a cabo correctamente. Don Rodrigo y doña Carmen no estaban presentes. Después de perder a sus dos hijas, habían caído en una reclusión casi completa, rara vez saliendo de su casa. El alguacil leyó la sentencia en voz alta. Rafael Montero ha sido encontrado culpable de homicidio en la persona de Inés Herrera. La sentencia de este tribunal es la muerte por ahorcamiento. Que Dios tenga misericordia de tu alma. Entonces, según la costumbre, se le dio a Rafael la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras. Rafael miró a la multitud reunida, respiró profundamente y comenzó a hablar. Su voz era clara y firme, llevada por el silencio expectante de la plaza. Pueblo de Guanajuato, comenzó. He sido condenado a morir por la muerte de Inés Herrera y acepto esta sentencia. Pero antes de morir, quiero que todos sepan la verdad. Los Herrera me engañaron. En el día que debería haber sido mi boda con Lucía Herrera, la familia sustituyó a Lucía con su hermana gemela Inés, sin mi conocimiento ni consentimiento. Pronuncié votos a una impostora. Besé a una impostora. Fui engañado ante el altar de Dios. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos ya habían escuchado rumores de esto, pero escucharlo de labios del propio Rafael era diferente. Cuando descubrí el engaño, continuó Rafael, fui a la casa de los Herrera buscando respuestas. No fui con la intención de matar. Pero en un momento de descuido, en un momento de ira y confusión, mi arma se disparó accidentalmente. Inés Herrera murió, y esa muerte está en mis manos. Pero quiero que sepan que los Herrera también son culpables. Ellos iniciaron esta tragedia con su engaño. ¡Mentiroso!, gritó alguien entre la multitud. Era un conocido de los Herrera, alguien que había sido invitado a la boda. Rafael lo ignoró y continuó. Lucía Herrera, la mujer a quien realmente amaba, murió de enfermedad poco después de su hermana. 2 hermanas muertas, 2 vidas destruidas, y todo por el engaño y la codicia de sus padres. Muero hoy, pero que mi muerte sea una advertencia sobre los peligros del engaño y de poner la reputación y el dinero por encima de la honestidad y del honor. Hizo una pausa, mirando directamente hacia donde creía que podría estar alguien de la familia Herrera, aunque no estaban presentes. Que Dios les perdone, dijo finalmente, porque yo no puedo.
El verdugo se acercó entonces y colocó la capucha sobre la cabeza de Rafael. El padre Anselmo hizo la señal de la cruz y murmuró una última oración. El verdugo colocó la soga alrededor del cuello de Rafael y la ajustó. Hubo un momento de silencio absoluto en la plaza. Luego, el verdugo tiró de la palanca. La trampilla se abrió con un chasquido fuerte. Rafael cayó. La muerte no fue instantánea. La soga no rompió su cuello como se esperaba en una ejecución bien hecha. En cambio, Rafael se asfixió lentamente, su cuerpo retorciéndose durante varios minutos antes de quedar finalmente inmóvil. Cuando todo terminó, cuando el médico certificó la muerte y el cuerpo fue bajado, la multitud comenzó a dispersarse lentamente. Algunos murmuraban entre sí sobre las últimas palabras de Rafael. ¿Había sido verdad lo que dijo sobre el engaño? ¿O había sido simplemente el último intento de un asesino de justificar sus acciones? El cuerpo de Rafael fue entregado a su familia, que lo llevó de vuelta a León para ser enterrado en el panteón familiar. Su tumba llevaría una inscripción simple con su nombre y fechas, sin mención de las circunstancias de su muerte. Capítulo 14. Con la ejecución de Rafael, la tragedia parecía haber llegado a su conclusión, pero en realidad, las consecuencias continuarían reverberando durante años. La familia Herrera nunca se recuperó. Don Rodrigo, que había sido un comerciante respetado, encontró que sus negocios se marchitaban. La gente de Guanajuato no olvidaba, y el escándalo asociado con el nombre Herrera hacía que muchos prefirieran hacer negocios con otros. Dentro de 2 años, don Rodrigo se vio obligado a vender su tienda y muchas de sus propiedades para pagar deudas. Doña Carmen cayó en una depresión profunda de la que nunca emergió. Pasaba sus días en la habitación que había sido de las gemelas, sosteniendo las ropas de sus hijas, hablando con ellas como si todavía estuvieran vivas. Se volvió cada vez más religiosa, asistiendo a misa varias veces al día, haciendo penitencias severas, buscando el perdón por un pecado que sentía que nunca podría ser perdonado. La casa de los Herrera, que una vez había sido un lugar de reunión social, se convirtió en un lugar sombrío y silencioso. Los sirvientes que quedaban se movían por los pasillos como fantasmas. Las habitaciones permanecían cerradas, acumulando polvo. El patio donde se había celebrado el banquete de bodas ahora estaba vacío y descuidado. Las flores marchitas, la fuente silenciosa. Don Rodrigo murió en 1880, apenas 4 años después de la tragedia. Su muerte fue atribuida a una enfermedad del corazón, pero aquellos que lo conocían bien sabían que había muerto de pena y de vergüenza. Doña Carmen lo sobrevivió solo por 2 años, muriendo en 1882. Se decía que en sus últimos días deliraba, llamando a sus hijas gemelas, suplicándoles perdón. La casa de los Herrera fue vendida después de la muerte de doña Carmen para pagar las deudas restantes de la familia. Los nuevos propietarios intentaron vivir allí, pero se rumorea que estaban atormentados por ruidos extraños en la noche, por la sensación de presencias invisibles. Algunos decían que podían escuchar pasos de mujer en el pasillo o el sonido de alguien llorando en la habitación de las gemelas. Con el tiempo, la casa cambió de manos varias veces, cada nuevo propietario quedándose solo por poco tiempo antes de venderla o abandonarla. Eventualmente cayó en el abandono, sus muros agrietándose, su techo hundiéndose, hasta que se convirtió en una de las muchas ruinas que salpican Guanajuato. Pero aunque la casa se desmoronaba y la familia Herrera desaparecía de la memoria inmediata de la ciudad, la historia sobrevivía. Se contaba en susurros, pasando de generación en generación. La historia de las gemelas Herrera y de la boda trágica se convirtió en una leyenda local, una advertencia sobre los peligros del engaño y de la ambición. Había, sin embargo, un último giro en esta historia.
un giro que no sería conocido sino hasta décadas después de que todos los protagonistas principales hubieran muerto. Capítulo 15. En el año de 1911, 35 años después de la tragedia, un descendiente lejano de la familia Herrera estaba revisando documentos familiares antiguos que habían sido guardados en el ático de una casa en la Ciudad de México. Entre cartas amarillentas y documentos legales encontró un conjunto de cartas que habían sido escritas por doña Carmen Herrera en los meses previos a su muerte. Las cartas, dirigidas al padre Anselmo, pero nunca enviadas, contenían una confesión completa. En ellas, doña Carmen admitía todo. Cómo había sido su idea sustituir a Inés por Lucía en la boda, cómo había convencido a don Rodrigo y a Inés de participar en el engaño, y lo más revelador de todo, la verdadera motivación detrás del engaño. «Padre», escribía doña Carmen en una de las cartas con letra temblorosa, «he vivido con este secreto terrible durante años, y ahora, acercándome a mi fin, siento que debo confesarlo aunque sea solo en papel. La verdad es que cuando Lucía enfermó, vi una oportunidad que no podía dejar pasar. La dote de 5,000 pesos que habíamos prometido a Rafael Montero era un dinero que no podíamos permitirnos perder. Rodrigo había hecho inversiones imprudentes en los meses anteriores y estábamos en peligro de ruina financiera. Si la boda se cancelaba, no solo perderíamos el prestigio social, sino que Rodrigo no podría recuperar el dinero que ya había gastado en los preparativos. La carta continuaba. Pero más que eso, vi en la sustitución de Inés por Lucía una manera de resolver múltiples problemas a la vez. Si Inés se casaba con Rafael en lugar de Lucía, aseguraríamos la dote y el matrimonio. Y luego, si Lucía moría de su enfermedad, como yo sospechaba que podría ocurrir, dado que estaba más enferma de lo que admitíamos públicamente, Rafael quedaría casado con Inés y no habría ningún escándalo. Las gemelas eran tan idénticas que nadie nunca sabría la diferencia a largo plazo. La revelación era escalofriante. Doña Carmen no solo había planeado el engaño para salvar el dinero de la dote, sino que había anticipado y posiblemente esperado la muerte de Lucía. En su mente retorcida, había visto la enfermedad de Lucía no como una tragedia, sino como una oportunidad para asegurar el futuro financiero de la familia. Nunca imaginé, continuaba la carta, que todo saldría tan terriblemente mal. Nunca pensé que Rafael descubriría la verdad tan pronto. Nunca pensé que confrontaría a Inés de esa manera. Y nunca imaginé que ambas de mis hijas morirían en el espacio de días. He sido castigada por Dios por mi codicia y mi engaño. Mis hijas están muertas. Mi reputación está destruida, mi matrimonio está en ruinas, y todo porque puse el dinero y la posición social por encima del amor y de la verdad. La última carta de la serie, escrita apenas días antes de la muerte de doña Carmen, era aún más desgarradora. «Mis hijas me visitan en mis sueños», escribía. «Lucía me pregunta por qué no confié en que Rafael la esperaría mientras se recuperaba. Inés me pregunta por qué la obligué a cometer un pecado tan terrible. Y no tengo respuestas para ellas excepto que fui una tonta y una pecadora. Sacrifiqué a mis hijas en el altar de la ambición y la codicia. Y ahora, al acercarme a mi propio fin, temo el juicio que me espera. Que Dios tenga misericordia de mi alma, porque sé que mis hijas no pueden». Estas cartas, cuando fueron descubiertas y eventualmente hechas públicas, pusieron la historia en una nueva perspectiva. Lo que había sido visto como una tragedia resultante de circunstancias desafortunadas y decisiones impulsivas, se reveló como un cálculo frío y cruel por parte de una madre que había estado dispuesta a sacrificar a sus propias hijas por dinero. La reputación ya manchada de la familia Herrera se hundió aún más.
pero también hubo un cambio en cómo se veía a Rafael. Si bien su acción de ir a la casa de los Herrera armado y confrontar a Inés seguía siendo vista como imprudente y criminal, había ahora una comprensión mayor de la magnitud del engaño del que había sido víctima y de las presiones emocionales bajo las que había actuado. Y las gemelas, Lucía e Inés, que en vida habían sido víctimas de la ambición de sus padres, en la muerte se convirtieron en símbolos. Símbolos de la inocencia destruida por la codicia, símbolos del amor fraternal que puede ser explotado, símbolos de las vidas jóvenes sacrificadas en el altar de las expectativas sociales y la ambición familiar. Epílogo. Hoy, más de 140 años después de aquellos eventos trágicos, la tumba de las gemelas Herrera todavía existe en el viejo cementerio de Guanajuato. La lápida de mármol ha sido erosionada por el tiempo, la inscripción apenas legible. Pero ocasionalmente, visitantes curiosos que han escuchado la historia vienen a presentar sus respetos, dejando flores sobre la tumba. La casa donde vivió la familia Herrera fue eventualmente demolida en el siglo XX. En su lugar ahora hay un edificio moderno, y pocos de los residentes actuales conocen la historia oscura del terreno sobre el que se encuentra su hogar. Pero la historia misma sobrevive, contada y recontada en Guanajuato, una advertencia sobre los peligros del engaño, de la codicia y de poner las apariencias y el dinero por encima de la verdad y del amor. Es una historia que habla de una época en que las mujeres tenían poco control sobre sus propias vidas, cuando eran tratadas como propiedad a ser intercambiada en transacciones matrimoniales, cuando el honor familiar y la posición social podían ser valorados más que la felicidad o incluso la vida de los individuos. Es también una historia sobre las consecuencias imprevistas de las decisiones. Doña Carmen, al planear el engaño, nunca imaginó que resultaría en la muerte de ambas de sus hijas y en la destrucción completa de su familia. Don Rodrigo, al aceptar el plan de su esposa, nunca imaginó que terminaría en la ruina financiera y social. Inés, al aceptar tomar el lugar de su hermana en el altar, nunca imaginó que moriría por ello. Y Rafael, al ir a confrontar a los Herrera en un momento de furia, nunca imaginó que terminaría en el patíbulo. La historia de las gemelas Herrera es, en última instancia, una tragedia en el sentido más clásico de la palabra. Una serie de decisiones que, tomadas con ciertas intenciones, llevan a consecuencias catastróficas que nadie anticipó ni deseó. Es una historia de cómo el engaño engendra más engaño, de cómo la codicia corrompe el amor, y de cómo las decisiones tomadas en un momento pueden resonar a través de generaciones. Y es una historia que nos recuerda que, aunque las formas específicas pueden cambiar, los dilemas fundamentales de la existencia humana, las tensiones entre el deber y el deseo, entre la verdad y la conveniencia, entre el amor y la ambición, permanecen constantes a través del tiempo. Las gemelas Herrera, Lucía e Inés murieron jóvenes, sus vidas apenas comenzando. Nunca tuvieron la oportunidad de realizar sus sueños, de encontrar la felicidad, de vivir las vidas que podrían haber tenido. Fueron sacrificadas literalmente por las decisiones de otros. Y aunque han pasado más de 140 años desde su muerte, su historia sobrevive como un testimonio de sus vidas truncadas y de la tragedia que las consumió. En las noches tranquilas en Guanajuato, cuando el viento sopla a través de los callejones estrechos y las escalinatas empedradas, algunos dicen que aún se puede escuchar el eco de pasos femeninos, el susurro de vestidos de seda y el sonido suave de alguien llorando. Son, dicen, los fantasmas de las gemelas Herrera, todavía caminando por las calles de la ciudad que fue testigo de su tragedia, todavía buscando la paz que les fue negada en vida.
Que su historia sirva como un recordatorio de que cada vida es preciosa, que la verdad, aunque difícil, es siempre preferible al engaño, y que las consecuencias de nuestras acciones pueden extenderse mucho más allá de lo que podemos imaginar. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre la naturaleza del engaño, del amor fraternal o de las presiones sociales que pueden llevar a las personas a tomar decisiones terribles, por favor considera dejar un me gusta en este video, suscribirte a nuestro canal para más historias de misterios y tragedias históricas de México y América Latina, y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio nuevo. Nos encantaría conocer tu opinión sobre esta historia. ¿Crees que Rafael merecía la pena de muerte, dado que fue víctima de un engaño terrible? ¿Crees que doña Carmen era la verdadera villana de esta historia? ¿O estaba simplemente tratando de proteger a su familia de la manera que conocía? ¿Crees que Inés debería haber rechazado participar en el engaño sin importar las presiones de sus padres? Comparte tus pensamientos, teorías y reflexiones en los comentarios aquí abajo. Leemos cada comentario y nos encanta la conversación que se genera en torno a estas historias históricas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los episodios más oscuros de la historia de Guanajuato. Hasta la próxima historia, cuídense mucho y recuerden, la verdad, aunque dolorosa, siempre es el camino más honorable.